La ley cambia la realidad. Ya comienza Ley y Realidad con Diego Armesto y el análisis político de Mario Dodaro. Quédate en la mañana de Más 107.5. Ley y Realidad. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos en Ley y Realidad. Vamos a arrancar con este programa. Estoy acá, mi amigo Mario Dodaro. Hola, Diego, mira, no tenemos quien nos relate la realidad. Pero estoy yo. ¿Y dónde miras el tiempo? Yo hago el tiempo. Y nos acompaña Enrique Aguilar, que es profesor de teoría política en la UCA y director del posgrado de la UCA, ¿no, Enrique? Así es. Doctorado. Del doctorado en Ciencias Políticas. Impresionante. Yo quise estudiar ciencia política. ¿Vos sabés? Sí, pero no hay muchas carreras de ciencia política en Buenos Aires. A ver, grado sí, pero no posgrado. No, sí. Hay. Estaba la del Salvador, que en un momento la habían cerrado por la CONIAU, que no llegaba. Sí. Creo que tenía que hacer algunas cosas para poder ponerla de nuevo. Y yo me acuerdo que la que más me parecía era en Santa Fe, en la del litoral. Y irme hasta allá es una locura. Claro. No, bueno, hace tiempo y lejos, cuando yo estudié ciencias políticas, las únicas opciones eran o Salvador, UCA, o si no, Rosario. Pero claro, después, con la recuperación de la democracia, ya se abrió en la UBA con el famoso plan Strasser, y a partir de ahí, bueno, carreras de ciencias políticas hay en todos lados. Y eso es. Y doctorados, no, hay, tenés, por supuesto, la UCA, El Salvador, Ditela. Sí, en UCA estás en ciencias políticas, en UCA sos como Marcelo Recico. Exactamente. Que estuvo la semana pasada, Marcelo. Exactamente, él es el director del doctorado en Economía. Nos trajimos de toda la UCA. Toda la UCA estamos trayendo, una cosa complicada. Yo no soy solo UCA, pero mayormente UCA, sí. Sí, los que nos están escuchando, digo que la temperatura en Buenos Aires es de 24.7, que si se quieren comunicar con nosotros es @más 1075 FM y por WhatsApp 11 5 15 21 047. Que nos vean por YouTube también. O por YouTube. Estamos presentes, nos maquillamos todo y después no nos mira nadie, ¿viste? No sí, vos te cortaste el pelo. Que estoy quedando sin pelo. Te estás quedando sin pelo. Pero sí, pueden comunicarse por ahí. Me estoy quedando sin pelo, la realidad es esa. Enrique, nosotros te traemos no para hablar de coyuntura, sino para hablar un poco de repensar algunas cosas que pasan en la Argentina y en el mundo, porque en realidad yo creo que el mundo está un poco alocado, ¿no? Yo siempre digo que desde el 6 de enero del 2021 se cayó para mí el ejemplo de un sistema republicano que fue cuando tomaron el Capitolio en los Estados Unidos. ¿Cómo ves vos hoy la democracia? Como concepto no de los griegos, sino la democracia. ¿Cómo crees que la gente toma la democracia? Yo tengo una teoría. Yo siempre digo que Argentina tiene una democracia electiva y no democracia participativa. Yo creo que vivimos en democracia. ¿Se acuerda la gente que vivimos en democracia cuando vamos a votar? Así es, se agotó. Pero después sale en la tele, mirá, ¿qué es la democracia? Bueno, hay dos preguntas en una, y que la democracia es un concepto que se declina en plural, porque hay muchas maneras de concebir la democracia. Presumo que vos te estarás refiriendo a una democracia más liberal, republicana, etcétera. Pero la verdad que hoy democracia significa muchas cosas, ¿no? Hay un presupuesto común en todas las democracias que es la soberanía del pueblo, obviamente, o lo que vos estás llamando democracia electoral, pero a partir de ahí, bueno, tenés muchos modelos. La democracia populista es democracia, o sea, claro, nos plazca o nos disguste, es democracia en cuanto a su principio o núcleo constitutivo, que es la soberanía del pueblo, por cierto. Y la democracia, por eso mismo, a lo mejor por esa versatilidad propia del término, y sufre un proceso que hoy se ha denominado de erosión, ¿no? La mayor parte de las democracias están erosionadas, sobre todo desde el aspecto más institucional, ¿no? Entonces, por eso, aún en el seno de democracias consagradas, puedes encontrar la emergencia de líderes muy carismáticos que vienen con un discurso muy disruptivo, simplificador, dejando un poco de lado el valor de las instituciones, los famosos checks and balances. A eso le llamas las formas vos, ¿no? Las formas institucionales. Sí, las formas institucionales. Es que en realidad la democracia en la que yo creo es un concepto en el cual vienen a confluir tres tradiciones estrictamente.
la tradición democrática, sensu estricto, digamos la que viene de Grecia, la idea del pueblo como soberano, participativo, la tradición republicana, que más bien se confunde con el respeto a la ley, el Estado de Derecho, etcétera, y la democracia, democracia estrictamente, república y liberalismo, que sería la otra tradición, de donde viene la tercer pilar, que es el respeto a los derechos individuales, gobierno limitado, etcétera. Pero todo eso está en discusión. Vos fíjate que esto que me decís, democracia electoral o democracia participativa, bueno, es parte del debate hoy. O sea, muchos consideran que ese modelo de democracia puramente electoral, para usar el término, lo consagró un gran teórico norteamericano que se llama Sheldon Wolin, la democracia electoral vis a vis la democracia de ciudadanos. Sí. Ese modelo de democracia electoral, bueno, está muy cuestionado porque deja poco margen para mecanismos de participación más directos, semidirecta, que incluso tenemos nosotros consagrados en la Constitución, pero con algunas limitaciones, ¿no? Ahora, vos recién hablabas y decías democracia liberal y le agregabas el concepto institucional, ¿no? Ahora me voy a meter un poco en constitucional. Recién el concepto de democracia aparece en el 94 en nuestra Constitución, ¿no? Es decir, el mismo Jefferson era uno de los que quería agregar a democracia, el resto de los convencionales en Estados Unidos decían, no, pongamos república. Miedo. Es decir, democracia y república hoy son una sola cosa, ¿no? ¿O no? Bueno, de nuevo, no necesariamente. La democracia populista no es república para mí, pero es democracia. No se le puede negar a eso el carácter de democracia en cuanto a su principio constituyente, es decir, que el gobierno emana del pueblo, de la decisión del pueblo. Claro, del soberano. Claro. Ahora, si vos agotás la democracia ahí, la democracia es un cheque en blanco. Porque evidentemente no hay frenos, contrapesos, o todo, puede haber poderes contados. Por lo general ese modelo de democracia desemboca en ejecutivos muy hegemónicos que terminan cooptando a los poderes judicial o legislativo. A ver, pero en la historia argentina eso podría ser una deformación nuestra, porque Alberdi decía necesitamos un poder ejecutivo fuerte, siguiendo la Constitución de Chile del 33, de 1833, y con el agregado que hay una frase que dice que Bolívar decía necesitamos presidentes que se parezcan a los reyes. Claro. Entonces es como que en nuestra cultura constitucional tenemos también eso de esperar, ¿no? Que el Ejecutivo sea el que comande, el que conduzca, el que lleve adelante todo, y el resto de los poderes, ¿no? Quedan un poco... No es que te estoy diciendo, pero me parece que la Argentina también tiene en su ADN esta construcción, ¿no? Bueno, dos temas ahí de nuevo. Por un lado es cierto... Viste, todo lo mío es doble. todo sistema institucional no vive por sí mismo, sino que se recuesta en un sistema de costumbres, una cultura política, una historia. Pero yo pondría un matiz a lo que decís, y es que Alberdi distinguía la república posible de la república verdadera. Claro. No estoy tan seguro que en términos de la república verdadera, de un ideal de república, lo mejor fuera tener un ejecutivo, como decía Alberdi, ¿no? Darle al ejecutivo todo el poder posible, pero dárselo por medio de una constitución. Reyes con el nombre de presidentes. Bueno, pero a mí, hasta donde sé, me parece que ese argumento más responde a una suerte de concesión a la historia argentina, a nuestra realidad, etcétera. Pero lamentablemente eso, lejos de ir evaneciéndose o atenuándose con el tiempo, se fortificó y fue colaborando en crear una cultura política como es la nuestra, lamentablemente muy líder dependiente. Claro. ¿No? Y que, como vos decís bien, tiende a esperarlo todo de arriba, ¿no? Que todas las decisiones sean top-down, como se dice ahora, y no bottom-up, ¿no? Que no haya instancias de participación, de decisión más. Bueno, Pedro Frías decía, el constitucionalista cordobés, me acuerdo que decía que el Ejecutivo llega más rápido, el Legislativo tarda mucho deliberando y el Poder Judicial aparece de vez en cuando. Es como que el Ejecutivo es el que tiene la facultad y el poder como para llegar más rápido a un problema, una circunstancia, lo que lo resuelve más rápido que el resto de los poderes. Pero a ver, porque con Mario a veces divagamos bastante, volamos con algunas
charlas que tenemos. Hemos tenido un par de charlas sobre este tema desde hace años. Claro, y hay un libro que me pasaste que se llama ¿Cómo mueren las democracias? De Levitsky. Ese libro es espectacular, porque, a ver, no es que está diciendo lo que yo, pero medio como que me está dando la razón a algunas cosas que pienso, ¿no? Es decir, hay un problema en el mundo en cuanto al tema de la democracia, ¿no? Es decir, y tiene que ver un poco con el concepto de populismo, porque es lo que dice, los populistas llegan por el voto soberano, después se transforman en populistas. Sí. Pero el tema está en si la sociedad está, ¿cuáles son los grados de tolerancia que tiene la sociedad a eso? Porque, por ejemplo, digamos, en nuestro país siempre vivimos con esos temores, te lo llevo al plano económico, que vos sabés, siempre esperamos las inversiones que vengan a resolver los problemas, que necesitamos esas inversiones que vengan a resolver los problemas. 13 años de esta inflación tenemos. Ahora, por eso te hablaba de las formas institucionales, no respetarlas hacen que ese horizonte tan beneficioso, ese que tan necesario, se aleje. Claro. Y nos estamos suicidando, básicamente. Entonces no es una cuestión de formas culturales, es una cuestión de formas institucionales. Tenemos que respetarlas. Tenemos que ser una verdadera república. No tiene que ser una democracia de las mayorías, como decía Tocqueville, ese autor que tanto te gusta. Claro. ¿Te gusta mucho Alexis de Tocqueville? He escrito un poquito espectacular de eso. Alexis de Tocqueville. Sí. Para mí, el mejor libro de teoría política es La democracia en América. Así es. Sí. Que la historia del tipo fue averiguar cómo funcionaba el derecho penal y termina escribiendo un libro de teoría política. Exactamente. Que ahí tiene algo que, perdona, hablando con lo institucional, que me parece... Yo me acuerdo en un artículo sobre corrupción que escribí creo que en La Ley o en el Derecho. Yo lo cito porque en un momento decía Alexis, estoy sorprendido en este país que los ciudadanos pueden denunciar a sus funcionarios. Digo, a ver, ¿qué tiene de raro? Bueno, en esa época era claro, me da decir, pero te juro, me sigue pegando esa frase. Voy a ver, ya la veía Alexis de Tocqueville, me estaba diciendo la importancia que reviste la denuncia del funcionario cuando comete un delito. Digo, pucha, vamos con Alexis de Tocqueville. ¿Por qué te dedicaste a Alexis de Tocqueville? ¿Qué es lo que le encontraste? Yo le encontré todas estas cositas que me parece que están espectaculares. Bueno, el que me contagió a la afición por este autor hace muchos años, décadas ya, fue Natalio Botana. Y como la afición hacia otros, ¿no? Por ejemplo, perdona, estoy leyendo su libro La experiencia democrática. Lo tengo acá justamente. Mirá, que lo estoy leyendo porque lo voy a comentar para una revista. Ahí, fíjate que él habla de la democracia electoral y la democracia institucional. Hay un capítulo que le dedica. Sí. Y eso también digo, pero Botana está diciendo lo que yo pienso. Me pasan esas cosas raras a mí, no sé si estoy un poco trastornado. Gran parte de la sociedad creo que está viendo esos capítulos. Gran ensayo, lo empecé a leer y un ensayo, como lo define, de actualidad histórica, muy, muy interesante, por supuesto, y escrito con la mejor pluma, como lo caracteriza. Ahora, volviendo, quiero vincular las cosas, lo de Tocqueville y las formas. Las formas, Mario, para mí son parte del fondo, ese es el problema. Claro. Las formas son el fondo, entonces las formas son el fondo. Uh-huh. Y bueno, vos vinculás con la economía y las inversiones. Es que a mí me parece que a veces los discursos que son puramente economicistas olvidan también ese costado más institucional. Claro. Y sin buenas instituciones no tenés un horizonte de previsión, ¿no? De seguridad. Enrique, ahí dijiste la palabra seguridad. Y también lo discuto mucho con Mario. La otra vez lo escuchaba a Rosati en la AmCham, que habló de la seguridad jurídica y decía que la única manera que se generen condiciones de que vengan inversiones que es la seguridad jurídica. Por supuesto. Entonces, si vos desde un populismo salteás lo institucional, estás complicado. Y por supuesto, sí. Porque no tenés margen para poder darle al inversor una seguridad jurídica sobre su propiedad. Claro, sobre lo que va a poner en una tierra que no sabemos cómo termina. Sí, por supuesto. Que es el lejano oeste. Por supuesto. No, además que los discursos populistas, a ser tan personalistas, me parece, omiten dos ingredientes básicos del liberalismo clásico, por ejemplo. Uno es una lectura acerca del poder y el otro es una lectura acerca de la naturaleza humana. Todos los liberales clásicos fueron muy escépticos con respecto a la naturaleza humana. Claro. Como dice Madison, ¿no? Si los hombres fuesen ángeles, claro, es verdad, los gobiernos no serían necesarios. Y si los ángeles gobernaran a los hombres, tampoco serían necesarios todos los mecanismos de control.
pero no pasa ni una cosa ni la otra. Si vos lees los famosos Federalist Papers, sí, está plagado de referencias, alusiones a cómo somos. Exacto. ¿No? Somos ambiciosos, nos gusta el poder, nos gusta el reconocimiento, la fama, las pasiones, somos pasionales, el self-love, el egoísmo, el amor propio, son todas expresiones. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, el poder mismo tiene una naturaleza expansiva, ¿no? De ahí, para mí, el que da la fórmula central para entender el liberalismo clásico es Montesquieu. Es él el que fija el lenguaje definitivo del liberalismo, como dice un autor llamado Pierre Manent. Al encontrar la fórmula, quien tiene poder tiende a abusar del poder. Y eso corre el eje, porque eso te muestra que el liberalismo no fue una tradición para oponerse al poder arbitrario. Si hubiera sido eso, no hubiera inventado nada nuevo, porque la crítica al poder arbitrario viene de los griegos. Ahora, el liberalismo fija el foco límite. En el poder mismo. Al límite. Arbitrario no, porque el poder mismo tiene una lógica expansiva. Por eso la fórmula, quien tiene poder tiende a abusar del poder. Y por eso, para que no se abuse del poder, dice el autor, es necesario una cierta distribución de los poderes para que el poder frene al poder. ¿Alcanza eso? Tampoco, porque si no contás con una ciudadanía vigilante, con una cultura política fina, ahí vuelvo a Tocqueville, y la tendencia es que el poder se divorcie de la ciudadanía, digamos. El sistema representativo desde una perspectiva liberal siempre buscó crear una distancia prudencial entre gobernantes y gobernados, pero la tendencia del poder es a divorciarse. Entonces, no alcanza con eso, porque los poderes pueden estar muy divididos, pero si se ponen de acuerdo para oprimir, oprimen. Entonces, si vos no contás además con una cultura, y eso es lo que Tocqueville encuentra en los Estados Unidos, ¿no? Lo que él llama la razón especial, ¿no? Lo que podríamos llamar el factor desequilibrante, que para él distinguía los destinos de América del Norte y América del Sur, es que América del Sur contaba con una cultura política afín a un sistema institucional. Y me parece que nosotros todavía no hemos logrado cimentar esa cultura. Seguimos en una eterna revolución. Ahora vamos a seguir hablando con Enrique Aguilar, acá con Mario. Te cuento que la temperatura en Buenos Aires es de 24.7. Te podés comunicar con nosotros al 11 51 52 1047. Y vamos a la tanda, música, no sé, hagan lo que quieran. Chao, hasta luego. Desde Buenos Aires, más 107.5. Estás escuchando Ley y Realidad con Diego Armesto. ¡Acá tienen los trolls! Periodistas corruptos, ensobrados. Estos son los trolls, son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Escuchen, periodistas ensobrados. Esto es lo que siente la gente por ustedes. Ustedes le dieron vida a este movimiento, cada uno de ustedes con su celular, y le cerramos el orto. Eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes que nada tiene de troll, son todos de carne y hueso, pedazos de soretes. ¿Qué necesidad? No sé, no lo entiendo la verdad, pero bueno, seguimos en el aire acá. No entendés el idioma, vos. El nuevo idioma, te falta entender los nuevos códigos. A ver, yo no te voy a meter a vos, Enrique, en esto, pero está a ver. solapado el mensaje, no entendiste, es como encriptado. Sí, está encriptado y lo tenés que desencriptar como en Misión Imposible. No es directo. No, fue directo, fue una cosa terrible, pero bueno, al margen, ¿no? Es decir, me parece que hablando de formas, ¿no? Claro. Hay un autor francés que se llama Pierre Bourdieu, un sociólogo que para mí es fantástico, que él habla del discurso político. Entonces dice la importancia que reviste el discurso político y la comunicación. Ahí te llama Scott Lance también, que habla sobre la comunicación y la información, ¿no? Es decir, qué interesante es cuando vos podés comunicar, informar o tener un discurso que, volviendo a esto de la democracia, tiene que enganchar, que el soberano se sienta representado. Y acá aparece algo más que puede ser interesante. La crisis de representación. Es decir, el ciudadano no se siente representado. O viste, todos hablan, no, porque la crisis de representación. No, la crisis de representación es eso, es decir, el discurso político va por un lado y el sentir o lo que necesita la sociedad va por otro.
Entonces, Mario Midón, un autor correntino, constitucionalista, siempre él habla de la crisis de representación y habla de esto de ese enlace que se rompe entre representante y representado, ¿no? Y eso me parece que también afecta a la democracia. Sí, por supuesto. Eso es un dato que va de la mano con la crisis de los sistemas partidos políticos tradicionales. El sistema representativo, si me permitís un poco de historia, en realidad sufrió, porque uno dice representación, pero bueno, la representación tiene muchos rostros, ¿no? En la historia del régimen representativo podés encontrar por lo menos 4 modelos que han sido muy teorizados por grandes clásicos de la política, como Bernard Manin, por ejemplo, que es primero el modelo de mandato. Así nació la representación. En el modelo de mandato, que es el que nace en la Edad Media, vos, representante, sos un mero portavoz, ¿no? Sos un embajador, vos no tenés voz propia. Ante el rey, ¿no? Era en ese momento. Claro, vos llevabas lo que se llamaba un cuaderno de instrucción con especificaciones. Y en todo caso, si te salías de la letra, te revocabas el mandato. Justamente nuestro sistema no admite revocatoria. No la sabía. Acabo de descubrir algo acá. Profesor de historia, ese modelo cambia, empieza a ser teorizado de manera diferente en el siglo XVII, XVIII, por lo que se llamó el modelo de representación fiduciaria. En el modelo de representación fiduciaria está basado en la confianza, en la fe. Entonces yo te voto porque confío en que vos... Ya no ibas con el cuaderno. No. Vos, mejor que yo, vas a interpretar los intereses generales del país. De ahí la idea del diputado de la nación. O sea, vos no votás a tus electores directos, vos no representás a tus electores directos, sino que representás a la nación entera. Tenemos que llevarlo a la Cámara para que algunos diputados se entiendan, porque no entienden, que son diputados de la nación. Claro, son creen que son como los senadores. Son diputados. Me dice pero a mí me votaron en la provincia de Buenos Aires. Me decía, no, flaco, vos sos diputado de la nación. Sos diputado de la nación, hablás por todos. Esa es la segunda, la tercera. La tercera es lo que se llamó la democracia en el modelo de democracia de partidos. Ahí se produce un problema porque tu lealtad está un poco dividida como diputado. O sea, ¿a quién representás? ¿Al partido? ¿Tenés que votar con el partido o tenés voz propia? Bueno, en algunas instancias muy últimas, cuando fue matrimonio igualitario, aborto, se dejó que los diputados votaran, pero si no, vos votás con el partido, ¿no? Y ese modelo en las últimas décadas ha sido reemplazado por lo que en la teoría se conoce con el nombre de democracia de lo público, democracia de audiencias, que es un modelo en el cual los liderazgos no surgen de una historia de un partido. Vos no hiciste un cursus honorum para llegar a ser candidato a presidente. Venís de afuera y en todo caso el partido se queda expuesto a partir de un vínculo extrapartidario que vos creaste con un electorado. Vos venís de la televisión o de donde sea. Pero vamos un poco, ahora te metiste en un tema que me encanta. Los partidos políticos es una cosa que me encanta porque escribo mucho sobre los partidos políticos. En la historia de los partidos políticos en Argentina, vamos al ejemplo, vamos a ir el radicalismo que, en esa mentira el radicalismo, ¿no? Que dicen tenemos 130 años de historia. Hay un poco de esto que vos estás diciendo, ¿no? Es decir, esto de la audiencia, ¿no? El candidato... Porque ya ni siquiera el radicalismo logra concretizar una identidad partidaria dentro de sus bloques partidarios, porque cada uno vota lo que se le canta. Claro. ¿No? Es decir, me parece que eso también hace a la crisis de representación, a la crisis de los partidos. Yo no me animaría a generalizar 100%, pero yo creo que la mayoría de los partidos son víctimas de ese problema, ¿no? Y lo cual supone para los propios partidos, al interior de los partidos, bueno, una discusión y un problema, porque alguien pudo haber hecho mucha carrera dentro de un partido, etcétera, pero de repente surge alguien que hizo una cierta simbiosis con un electorado y que surge o de los medios o de no sé, o de los deportes, de donde sea. Bueno, en los 90 tuvimos muchos deportistas que llegaron a candidatos. Claro, sí, que son más bien outsiders, ¿no? Claro. A lo mejor no es necesariamente gente muy fogueada en la política, ni conozca mucho, pero bueno, después se hace rodear bien o mal por determinados asesores y logra... El problema es que me parece que eso coincide, ese tipo de liderazgos emergentes que a veces ofrecen soluciones milagrosas, va de la mano con un discurso excesivamente simplificador, ¿no? Claro. Bueno, un amigo mío me definió que estamos en la política del TikTok.
Tenés que hacer algo 2 minutos, ya está. Sí. Me decía el otro día. Digo, no, vos no podés, vos tenés que... No, los pibes nadie te va a dar bolilla más de 2 minutos. Sí. Porque cansás. No, y además un discurso que se nutre de antagonismos muy fuertes, claro, ¿no? Buenos, malos, pueblo, antipueblo, lo que sea, pero... y la política no es eso, ahora, para mí. Bueno, es lo que decía Lori Sanata nos enseñaba eso, que ser revolucionario hoy sería hacer ese centro. Claro. Lo más fácil es estar en alguno de los polos. Claro. Es lo más simple. De hecho, ahí ganás. Sí, por supuesto. Pero lo revolucionario sería volver a esto, volver a esta forma de que nos enseñaba Benjamin Constant, que vos siempre mencionás, etcétera. Yo iba a citar a Weber, pero bueno. Bueno, Botana dice por ahí al comienzo, no me lo acuerdo de memoria, pero dice que hoy en día en Argentina lo más revolucionario es encontrar la normalidad. La normalidad, exactamente, claro. Por eso digo, yo no quiero hacer publicidad, pero La experiencia democrática de Botana es un libro espectacular para ver en unas... Creo que son 200 páginas más o menos, ver los 40 años de democracia simplificados en una pluma espectacular. La democracia TikTok es una locura. No, pero claro. ¿Viste? Twitter democracia. Vuelvo al tema de los partidos que me interesa, porque es un tema, y está bueno que la pegaste, Dodaro, con Aguilar. Cuando yo veo la estructura democrática de Estados Unidos, vos tenés el Partido Republicano y el Partido Demócrata desde Washington, que bueno, era el Partido Federal, pero desde allá. Me voy a Inglaterra, vos tenés 2 partidos, los laboristas y los conservadores. Me voy a España y tenés el PSOE y el PP, ¿no? Y así puedo ir recorriendo países donde los partidos... Se articulan un eje ideológico. Claro, articulan... En Argentina no articulan una cuestión ideológica. ¿Por qué? Porque, y acá viene la pregunta. El otro día hablabas con alguien, con un radical, y me decía... Es que el radicalismo es un movimiento, no es un partido. Claro, cuando venía a cuento de Venegas Lynch, que escribió un artículo. Claro, que exacto. Que Alem era liberal. Que sus orígenes, claro. Y ahí empezó todo el el problema de Argentina también puede ser que no tiene, como siempre supimos hasta el 89, 2 partidos fuertes, bien definidos. Y yo podría ser una de las Enrique, causales, no lo sé, la Constitución de 1994 fue posible para mí ese consenso gracias a ese modelo. Ahora después, al diversificarse tanto el espectro, no sé si sería posible lograr ese tipo de conceptos, más allá de lo que cada uno piense sobre la Constitución y sus resultados, que tendrá cosas buenas y cosas malas, ¿no? Sí, pero la verdad es que en el panorama actual ahí está la crisis de los partidos, está la crisis del sistema representativo, está la amenaza de los populismos, hay tantas cosas. Está el poco respeto, la propia mala cultura constitucional que tenemos. Sí, obvio. Eso, bueno, hay una encuesta que hace el Austral con Sobato y Antonio María Hernández y creo que Zuleta, donde el tema de cultura constitucional estamos muy mal. Ahora yo vuelvo a los partidos, porque ahora me hiciste encaprichar con ese tema. Y te saco a Argentina y voy a Estados Unidos. Trump. Si Trump iba por afuera, él se dio cuenta que necesitaba entrar adentro de un partido. Y él es un outsider de la política. Ahora, en América Latina o en algunos países, la construcción es un poco lo que dijiste vos, es decir, desde afuera... Y después alrededor del líder construyo un partido. Bueno, el sábado se constituyó la Alianza Avanza como partido, por ejemplo. Pero por eso esa pregunta es, ¿cómo varía la importancia, que vos, bien lo dijiste vos, el 38 de la Constitución, los partidos políticos son instituciones fundamentales para el sistema democrático, que en su libro Democracia y Consenso Alfonsín dice por qué redactaron ese artículo, porque Alfonsín decía, si no poníamos eso, los partidos que se van a transformar en cáscara vacía no van a representar a nadie. Entonces, y no lo logró mucho. No, pero la Corte reivindicándolo en el fallo Ríos, diciendo, bueno, a ver, tiene que, si querés ser diputado o senador, tenés que ir por un partido político. Y la pregunta es, ¿por qué en otros lados el dirigente político se da cuenta de la importancia que revisten los partidos y acá no? Acá se hace capaz esa construcción alrededor de liderazgo. Bueno, Perón, el liderazgo de Perón también se construye de afuera para adentro, porque el Partido Justicialista fue el líder y alrededor de él después se construye el Partido Justicialista. ¿Por qué crees que nosotros o América Latina es tan distinta a algunos países que tienen casi la misma
historia constitucional. La verdad es que no podría encontrar una explicación monocausal, no soy tampoco historiador y menos de Latinoamérica. En el Lexi de Tocqueville no encontramos nada. Bueno, yo creo que la explicación que te daría es una cuestión de cultura política. Las pocas páginas que Tocqueville se refiere a América del Sur, que son bastante tristes, están en un capítulo que se llama de las causas que contribuyen al mantenimiento de la República Democrática en los Estados Unidos, donde él rankea esas causas, ¿no? Las causas que serían accidentales, las que tienen que ver con el origen, con el hecho de que en esos primeros años de migración se dieron cita a una serie de elementos que amalgamados prepararon de antemano el camino. Después las causas legales, que serían o institucionales, por ejemplo, la importancia que le asigna a la vida municipal, a la independencia de la justicia, el sistema federal y tal, pero la causa principal están las costumbres, ¿no? Entendida costumbre en un sentido amplio, como lo que hoy llamamos cultura política. Y él encuentra ahí la clave. Ahora, ¿cómo haces si no tenés eso? Claro. Bueno, eso es una pregunta a la que el propio Tocqueville da respuesta, si querés después lo vemos, pero no es fácil, porque ahí tenés que invertir una causalidad social que más naturalmente va de la sociedad a la política, no al revés. Lo vamos a hablar después del corte. Te recuerdo que estamos hablando con Enrique Aguilar, que es director del doctorado en Ciencias Políticas de la UCA y profesor de Teoría Política de la UCA. Estamos un poco un lunes a la mañana hablando de cosas interesantes. Abandonados por Priscila, que se ni siquiera nos está escuchando, me está estudiando supuestamente. Bueno, 24/7 sigue en Buenos Aires, espectacular, lindo día, va a ser 29, creo que esto Priscila sabe bastante, no sé cómo hace para poder después ver cómo viene el resto del día, pero tiene una explicación muy elemental que baja de... Pero 10:32, vamos con un poquito de tanda y música. Ley y realidad, por Más 107.5. ¿Cómo se lleva con China? Eso es interesante. Nosotros con China, yo me sorprendí muy gratamente con China. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador. Al otro día nos destrabaron el swap. Además, sí, además, China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. No exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. Bueno, ya es algo bueno, me parece. Y de hecho... Yo quisiera que manden esos taxis aéreos que acaban de estrenar. Bueno, mire, yo voy a viajar a China para la reunión de la CELAC en enero. Ay, sí. O sea que así es que si usted me dice qué es lo que quiere, yo voy y se los pido. Sí, traiga, si me lo dan. Un taxi así con dron, es un dron, un automotaxi que entonces sirve, se sienta y baja en el room donde usted lo lleva. Bueno. Y es impresionante, tienen cosas que son impresionantes. Bueno, voy y se los voy a pedir, si total, ya si voy de mangueo más. Bueno, seguimos acá en Ley y Realidad 24/7, escuchábamos a el presidente Milei con Susana Jiménez hablando de... No lo vi ese... No, yo tampoco. Tengo que verlo, voy a ver qué pasó. Sí, de su posible ida y visita a China, que va a ir a manguear. Y bueno, Susana le pidió que manguee no sé qué cosa, pero bueno, ya que está, dice Milei, voy y mangueo, total, vamos y mangueamos, y total vamos de mangazo. Eso se llama pragmatismo. Pragmatismo, exactamente. Somos pragmáticos más que seguimos acá con Enrique Aguilar. Enrique, nos había quedado como puntos suspensivos en la salida anterior el tema de la división de poderes, ¿no? Es decir, parece que es algo que no se termina de entender bien en la Argentina, la división de poderes. Me parece, coincido con vos, y en parte tiene que ver con que el concepto admite por lo menos dos significados. Digamos, cuando fue el debate constituyente en los Estados Unidos, se discutió este tema, porque uno de los bandos en pugna, que pudo haber triunfado, no triunfó por unos pocos votos nada más, a la hora de interpretar el principio de división de poderes, lo interpretaba como un modelo de separación estricta, ¿no? Muchas veces uno escucha políticos o personas que dicen, no, los poderes tienen que estar estrictamente separados. Eso no es el modelo de nuestra Constitución.
En un modelo de separación estricta de poderes, no hay control recíproco entre los poderes. Exacto. La única manera de que esos poderes se controlen es apelando a un control externo. De hecho, en el debate de la Constitución norteamericana, el ala antifederalista abogaba más bien por eso, por apelaciones o consultas al pueblo para referidas a la posible desviación constitucional de uno de los poderes. Claro. O sea, si en un modelo de separación estricta, el límite, lo que se llama un modelo de límite funcional, es en la teoría, el límite lo impone la función. Vos ejecutás, vos, Mario, legislás, yo juzgo. Okay. Ahora, yo no puedo meterme en tu territorio. Eso no es el sistema que se aprobó. El sistema que se aprobó es un modelo de checks and balances, donde la intervención de un poder sobre otro es posible. Si no, no habría vetos, si no, no habría revisión constitucional de la ley, si no, no habría juicio al presidente, etcétera, ¿no? Sí, bueno, ahí voy al federalista, donde ellos hablan que no se puede concentrar en una sola rama de gobierno, porque viste que ellos hablan de rama, branch, claro. Todo el poder, porque eso afectaría el funcionamiento de la República. Exactamente. Pero acá pareciera que no se entendiera el concepto. Yo creo que muchos entienden que son compartimientos estancos. No, yo me acuerdo que una vez hice un curso cuando era jovencito, que se llamaba Relaciones Funcionales entre los Poderes del Estado. ¿No? Es decir, me daban eso que vos estás explicando, es decir, el control recíproco. Bueno, a ver, el ejemplo práctico es cuando el presidente promulga, colegisla con el Congreso, cuando el presidente veta, también es una facultad de colegislaciones, y está diciendo no a esto, el Poder Judicial que controla, que hace control de constitucional y convencional. Yo creo que hay todo un sistema creado, pero hay un poco de ignorancia en lo que respecta a creer que son tres compartimientos estancos que ninguno se relaciona con el otro, de lo que vos estabas diciendo. Claro, no, es un modelo de control interno, endógeno, donde se supone que hay intervenciones parciales de un poder sobre otro en la medida que funciona. Ahora, cuando un poder se vuelve dominante, hegemónico y termina cooptando la voluntad de los otros poderes, bueno, ahí no tendrías una verdadera república, digamos. Sí. Pero eso tiene que ver, volvemos a lo mismo, ahí hay un juego de cultura, de instituciones que se retroalimentan, digamos, porque la cultura política influye en el manejo institucional y a su vez las instituciones generan incentivos para un lado o para otro. Decía José Manuel Estrada, me acuerdo, dadme todo el poder y tendrás la tiranía de las mayorías. Claro. Y bueno, todos eran lectores de la misma persona. Estrada. Sí, Enrique, sí. Te llevo un poquito a la historia, porque sé que escribiste sobre el tema, ¿no? Del liberalismo en Argentina, porque yo noto mucho en los discursos del presidente de Milei que él hace referencia a aquellas épocas doradas donde una Argentina liberal que añoramos, ¿no? Estamos en una etapa nostálgica, ¿no? Esa Argentina liberal que vos mencionás siempre en este eje entre Sarmiento, Alberdi y Mario Gorostiaga que vos mencionás, donde lograron articular democracia o que convivan sin conflicto democracia y libertad, o democracia y liberalismo, que no es complicado, porque en un momento era un matrimonio conflictivo que le cuesta tolerarse por razones históricas y conceptuales. ¿Cómo ese liberalismo fue sobreviviendo en el tiempo? ¿Cómo hibernó, ¿no? ¿Cómo se encapsuló? Claro, a pesar de, pues tuvimos muchos gobiernos militares, muchas interrupciones de la democracia, gobiernos democráticos que no eran liberales. ¿Y dónde emerge? ¿Qué momentos históricos aparece? ¿Qué resultados tuvo? Y si hoy estamos frente a una alternativa, nuevamente una alternativa liberal, ¿y qué peligro corre de ser una nueva frustración? Y te estás olvidando a los que nombraste a Esteban Echeverría con su dogma socialista. Los que vos nombras permanentemente. Yo todo el tiempo los nombro. Claro. Sí. La generación del 37. Yo creo que, bueno, esto nos llevaría mucho tiempo explicarlo, pero o compartirlo, pero como ustedes saben muy bien, el liberalismo también es un concepto muy sinuoso, muy plástico, ¿no? Ninguna tradición intelectual es monolítica, digamos. Por eso, como decía un famoso autor brasilero, es mucho mejor intentar describir el liberalismo a la luz de sus manifestaciones históricas que pretender concertarlo en una definición abstracta, porque hay muchos liberalismos posibles, contractualista, anticontractualista, más progresista, más conservador, más etcétera.
Ahora, en esa variada gama, a mí me parece que parte del problema en Argentina y parte de la explicación por la cual en Argentina durante décadas el liberalismo, para citar a Sartori, perdió la guerra de las palabras, es porque se lo cifró en una versión puramente economicista, ¿no? Y eso le permitió convivir con modelos autocráticos, en el peor de los casos de facto, y en el mejor de los casos con regímenes con autocracias selectivas, ¿no? O con modelos delegativos, como los quiera llamar, con el decisionismo democrático, etc. En lo personal, yo me inscribo dentro de la tradición del llamado liberalismo democrático. Constant, Tocqueville, para nombrar algunos clásicos, Mill después, que ciertamente no son muy queridos desde un liberalismo muy extremo. No, claro. En la tradición del liberalismo democrático, los que creemos en esa tradición, consideramos que la democracia, la participación ciudadana, no puede ser entendida como una mera garantía de libertades civiles, sino como una libertad constitutiva. O sea, la participación ciudadana, para mí, para quienes piensan en esta tradición, es una dimensión constitutiva de la libertad, no es una mera garantía. Porque si no, la democracia se vuelve instrumental. Así es. ¿No? Ahora, si vos crees que es una dimensión constitutiva de la libertad, bueno, le tenés que dar ese lugar y esa importancia. Y a mí me parece que eso es lo que crea un poco el problema que vos decías, ¿no? Que muchas veces democracia y liberalismo en Argentina dormían o comían en mesas separadas, ¿no? Básicamente. Claro, pero, a ver, un poco volviendo a lo que decía Mario, ¿no? Que citaba a mis autores preferidos. Pero el liberalismo en Argentina es como que en un momento se transformó en mala palabra, ¿no? Es decir, y saco el gobierno actual, si es liberal o no liberal, me importa nada, pero hablemos un poco de historia, ¿no? Es decir, es como que el liberalismo es mala palabra en Argentina, ¿no? Porque la gente asocia como que el liberalismo eran los gobiernos de facto. Y volviendo al artículo de Venegas Lynch, que no sé cuándo lo sacó el Venegas Lynch padre. Sí, hace poco lo editó. En Infobae, ¿no? Donde reivindica a Alem diciendo, che, Alem era liberal. El Partido Radical cuando nace es un partido liberal. Pero dijiste que hay distintos liberalismos. Entonces dijiste un liberalismo progresista. Porque vuelvo a los Estados Unidos, que a mí me encanta Estados Unidos. Yo soy medio Alexis de Tocqueville, pero acá del conurbano bonaerense. Pero fíjate algo que me llama la atención, ¿no? Porque el Partido Demócrata es un partido liberal progresista. Y el Partido Republicano no es liberal, es conservador. Bueno, liberal en Estados Unidos es ser izquierda. más de izquierda. Más de izquierda. Yo diría que además, no te olvides que dentro de cada partido hay una gama muy grande, claro. ¿no? Desde los extremos hasta... Por lo general, históricamente, siempre los presidentes salieron más de la gama, una moderados, confusión, ¿no? Claro. Entre los extremos, pero hay una gama y hay posiciones más ultraconservadoras o posiciones más liberales en el sentido nuestro, europeo. Pero bueno, entendido en su versión más pura, el liberalismo tiende a disociarse de la democracia. Cuando Tocqueville dice soy un liberal de nueva especie, esa frase es muy significativa, porque ahí... Vos decís, el liberalismo se separa de la democracia. O sea, terminológicamente una cosa es preguntarse por el origen del poder, otra cosa es preguntarse por los límites del poder, ¿no? Son dos preguntas distintas. Bien. Entonces, soberanía del pueblo... y gobierno limitado, para citar un gran profesor de Ditela, no son parte de Darío Roldán, no son parte de una misma deducción teórica, ¿no? Interpretando a Darío Roldán a Constant. No necesariamente el hecho de que un gobierno haya sido votado da lugar a un gobierno limitado. Ahora, eso no significa que vos, por lograr un gobierno limitado, tengas que descreer de la base democrática. A eso voy, que me parece que a esta altura de los tiempos pensar un liberalismo que no sea democrático es un anacronismo, digamos, te saca de la historia. Para mí. Sí, pero, a ver, pareciera que está como presentado como lo moderno, ¿no? Qué increíble eso que está diciendo. Parece un anacronismo, pero, y te hablo de Estados Unidos y de Argentina, ¿no? Se presenta como lo moderno. Y a eso me remito a esta idea de que tienen muchos fanáticos, para mí, rothbarianos,
esta idea de que el Estado es el mal en sí mismo, ¿no? El Estado es lo que hay que destruir. El Estado porque se cita mucho hoy, y a mí me preocupa que cuando se grita algo, no se dice, no se piensa, después termine siendo un hecho político, claro, o un concepto instalado en el sentido común. Pero vamos a esto del amigo Rothbard, que es un Murray, que nosotros lo seguimos acá como locos. Vamos a una tanda y no sé si un poco de música, pero lo único que quiero es, yo decía hace un rato, digo 28-1 hace, porque tenía que apretar en la computadora que se actualice. Está complicado hoy Buenos Aires, 28-1. Vamos con ustedes. Con el DJ. 10:53, 28.1 de temperatura, la térmica 29.2. Está bárbaro para salir con saco y corbata. No, saco y corbata hoy. Hoy hay saco y corbata. Mañana hay sesión en la Cámara de Diputados, imagínate lo que va a ser. Enrique, estábamos con la pregunta de Mario, nos queda poco tiempo. Resumila. ¿La de la historia? La de Rothbard. Ah, vos querés llevarme a Rothbard. Vos estabas con Rothbard. No. La pregunta de Mario fuera de micrófono. No, si estabas al aire lo dijiste. Sí. No, pero en la controversia que se armó en Seúl. Un poco estuvo volando acá en el ambiente, lo mencionó Enrique, cuando él aclara que no se puede separar el liberalismo económico del liberalismo yo le llamo cultural, voy a decir político también, pero yo le llamo más cultural. Es decir, y cómo emerge en Estados Unidos esta idea de paleolibertarismo, o paleoliberalismo, decimos ese bien, que confrontan con ese liberalismo clásico, tal vez lo dicen, pero un poco por ineficiente, ¿no? Como que no, el liberalismo clásico no logra alcanzar la meta última del viejo liberalismo, que era potente, que era anarquista, que fue contra las monarquías, etcétera, que nos falta eso para instalar, como han hecho nuestros padres fundadores, y ellos por la fuerza instalaron ciertas cosas, si no, no tendríamos las constituciones que tenemos, ¿no? Pero creo que hoy en una sociedad mucho más moderada tenemos que saber esa distinción, ¿no? Que no, sos liberal, sos siempre liberal, no puedes ser liberal económico o en lo cultural. Sí, coincido. La preocupación de Rothbard en ese famoso artículo, creo que del año 94, era cómo lograr crear un liberalismo más combativo, porque él dice eso no se logra por goteo, difundiendo ideas liberales entre las élites ilustradas que para él, para colmo, estaban, para decirlo mal y pronto, entongadas también con el poder, ¿no? El Ivy League. Entonces habría que ir a otra solución. Pero bueno, hablar de Rothbard es hablar de una corriente anarcocapitalista, ¿no? Que es una rama de las tantas del liberalismo, pero que está muy distinta del liberalismo clásico. A mí me parece que es muy importante recordar que todos los liberales clásicos creían en la existencia del Estado, y la justificación que daban era, en todos los casos, hobbesiana. O sea, si no hay Estado, nos matamos. Porque la propia naturaleza humana es una naturaleza imperfecta. Comentábamos recién fuera de... Pero citaste a Hobbes con el Leviatán. Sí. Es decir, es el Estado. Es el Estado, por supuesto. Claro, con esos brazos que te agarra y te abraza por todos lados. Pero es un Estado mínimo, ¿eh? Sí, hablo del Estado mínimo. Guarda con eso de atribuirle al Leviatán una actitud intervencionista, es un error absoluto. Es que nos matemos. El Leviatán de Hobbes... no se mete en nada. No, pero viste que muchos te asocian el dibujo de ese hombre grandote. Andrés Roller, Andrés Roller lo pone. Otro amigo que ha venido acá a la radio. Andrés lo pone, y muchos asocian a solo la imagen, pero flaco, lee el libro. Que esto es lo que te vuelvo a decir. Falta un poquito de educación, ¿no? Cultura de eslogans. Bueno, por lo general los autores están muy estereotipados, se saca alguna frase y sacas una frase fuera del contexto del texto mismo y podés hacerle decir al autor cualquier cosa. En el caso de Hobbes es una confusión muy común. El estado de Hobbes es un estado mínimo. O sea, omite la libertad de un ciudadano en Hobbes está dada por aquellas zonas en donde el soberano omite, esa es la expresión, omite meterse, y son todas las que quieras. La libertad de comprar y vender, tu propiedad, la elección de tu género de vida, tu lugar de residencia. O sea, el Estado hobbesiano impide que nos matemos, pero no avanza, no es un Estado intervencionista. Y además puede ser, que otra cosa que se olvida,
que puede ser un Estado gobernado por un hombre o una asamblea. O sea, el gobierno en Claro. Hobbes puede ser monárquico, aristocrático o Claro. democrático. No necesariamente está personificado por un... Sería como el artículo de Alberdi: la omnipotencia del Estado es la pérdida de libertad individual. Sí, bueno, hay toda una discusión en torno a Hobbes, ¿no? O sea, Sí. yo creo que Hobbes le da mucha letra al liberalismo, es un Claro. protoliberal, o sea, verlo como un autor... Todo como el padre del liberalismo. Creo que Sí, fue el bueno, padre. hay autores, Leo Strauss, Pierre Manal lo consideran el fundador del liberalismo. sí, claro. Pero bueno, ya eso es ponerse a indagar un poco. Igual vos, y nos queda poco tiempo, ¿no? Pero vos en un momento, por la tangente, lo nombraste a Montesquieu, Sí. que también dijiste que del liberalismo es un tipo que pensó... Bueno, para algunas interpretaciones es él, y no tanto Hobbes, el que fija el lenguaje definitivo del liberalismo, porque si vos te quedás todavía en Locke, la preocupación mayor de su argumento está puesta en la cuestión del consentimiento, Ok. ¿no? En el origen. Ok. Y frente a la posibilidad de que el poder legislativo, que es el poder supremo, se vuelva tiránico, la única opción que te da él es la resistencia, Ok. ¿no? La famosa apelación al cielo. En cambio, en el caso de Montesquieu, esa posibilidad de que el pueblo se alce queda aplazada o diferida, porque antes de llegar a esa última ratio, cabe la posibilidad de que un poder frene a otro. Ok. Y ese modelo no está en Hobbes. O sea, en Hobbes hay división de poderes, pero no hay equilibrio, porque hay un poder que es supremo, que es el legislativo. Enrique, te agradezco muchísimo que hayas venido. No, la gracias verdad, a ustedes. Profe. muy bueno, muy didáctico. Nos llevas a leer un par de libros, Claro. un par de autores olvidados. Constant, Sayé, Constant. Raymond Aron. No, Seyes está bárbaro. Yo Claro. lo cito seguido Raymond Aron. porque aparte es un librito muy chiquito, Claro. que es donde nacen los partidos políticos, ¿no? La idea de los partidos políticos nace ahí en... A mí me gusta más el segundo, si es el post-terror, que es el que le da letra Constant. Ah, porque mira. se conocían, o sea, algunas de las ideas de Constant parten de ese CIS. A la próxima lo traemos para que nos hable de eso, Enrique. Sí, yo traigo los libritos que tengo de Seyes, ahí discutimos un rato. ¿Cómo no? Y me gusta mucho Duverger también. Maurice. Conozco poco. Sí, no, yo sé que los autores franceses son bastante buenos en algunas cosas de sí, ciencia sí, política. Aarón. Claro, se ve que tienen tiempo para escribir. Bueno, nos despedimos. 28,1 de temperatura. A la tarde salí con paraguas porque se habla de tormenta fuerte y aprendí a mover el aparatito y ya veo cómo viene. Actualizarlo. Y a la noche tormentas aisladas. No te va a denunciar nadie por dar mala información. No, igualmente pido la solidaridad que el próximo lunes esté acá nuestra amiga Priscila. Un beso grande, nos vemos el lunes. Chau. Did I disappoint you?